8:34. Como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas, ya con nosotros Francisco Briones. Él es director del SRI. Muy buenos días, muchísimas gracias por su compañía aquí. ¿Cómo estás, Andrea Lautaro? Buenos días, gusto estar con ustedes acá. Bien, director, quisiera iniciar preguntándole, y también para tenerlo muchísimo más claro, hace pocos días se dio a conocer este nuevo sistema tecnológico, entiendo que se lo denomina Falcón. En primera instancia, ¿para qué sirve y para tener claridad respecto de los ciudadanos? Mira, nosotros estamos dentro de un proceso de transformación digital dentro del SRI, renovando tecnología, renovando procesos, digitalizando muchas de las operaciones que hacemos, facilitando los trámites también para los contribuyentes. Y esto lo estamos haciendo con un programa de financiamiento en conjunto con SENAE, con la aduana, que viene financiado por el BID, 89 millones, prácticamente 90 millones para todo este proceso de transformación del SRI y de SENAE. Dentro de este proceso de transformación digital que se llama Intax, tenemos el Falcon. Y el Falcon es una herramienta que utilizamos en el SRI, un modelo de gestión de riesgos en donde ingresamos todas las variables de datos que tenemos nosotros en el SRI para cruzar la información y poder determinar diferentes tipos de datos sobre diferencias que pudieran existir en las declaraciones de impuestos, sobre movimientos de dinero que no están siendo reportados y un sinnúmero más de información que cruzamos y podemos identificar potenciales casos en los cuales podemos cobrar o hacer alguna gestión de control para cobrar lo que se debe pagar, lo que se debe cobrar. ¿Esto ya se lo está aplicando entonces? O sea, ¿esto permite encontrar los denominados evasores de impuestos? Bueno, permite encontrar diferentes tipos de casos, ¿no? Desde los evasores, que son gente que están, digamos, desaparecidos del radar o han estado por fuera del radar del SRI y que no están pagando los impuestos. Un poco más... Pero por otro lado también quienes han estado en informalidad o quienes no están pagando completo. Pero para ser más entendible, por ejemplo, entonces, porque es una alerta que ustedes como SRI lo encuentran. ¿Aparece esto en el sistema Falcon y cómo es el procedimiento? Claro, nosotros hacemos, por ejemplo, lo que mencionábamos hace unos días con el presidente, hicimos un filtro de la información, cruces de información y encontramos al menos 60.000 casos de personas que no son contribuyentes, que tienen movimientos financieros significativos, es decir, hacen transferencias, pagan cheques, retiran dineros, etcétera, reciben pagos, que tienen propiedades, vehículos, casas, departamentos, oficinas, pero que luego te viras y buscas si tiene registrado en el RUC o existe en el SRI o ha declarado alguna vez en su vida impuestos y vemos que no existe eso. Entonces, esas diferencias las encontramos o esas inconsistencias las encontramos a través del Falcon, nos aparecen todos esos casos y luego después de eso ya vienen evidentemente las acciones de parte del SRI para hacer los controles. Y en este caso particular, en este ejemplo que es uno de los casos, empieza por otorgarle o decirle al contribuyente, a la persona, que tiene que sacar un RUC y empezar a pagar sus impuestos. Bien, a estas 60.000 personas, o digamos, en este proceso que se realiza con esta nueva plataforma tecnológica, ¿se podría identificar, por ejemplo, a quienes hayan tal vez incurrido en algún delito como enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, etcétera? Bueno, digamos, para llegar a esas conclusiones debe haber una investigación y un proceso largo, claro. Que sobre todo tiene que ver con otras entidades del sector público, pudiera ser también la UAFE, que trabaja con el SRI, entre otras cosas. Pero lo que para lo que está sirviendo el Falcon, para lo que lo estamos utilizando, en primer lugar, yo te decía, este ejemplo que acabamos de hablar, otro ejemplo también es con el cruce de información de los reportes de ventas y de las declaraciones de los diferentes contribuyentes, podemos llegar a determinar las denominadas diferencias. ¿Qué son las diferencias? Es decir, Andrea me dice que le recibió a Lautaro $1.000 en factura, pero Lautaro me reporta que en verdad le pagó $2.000 en factura. Entonces ahí alguien está diciendo algo incorrecto. Entonces esas diferencias también aparecen en el Falcon. Nosotros analizamos y luego, dependiendo del caso, vamos y le decimos a Andrea o a Lautaro, oye, dame información porque ustedes me están diciendo información contraria y aquí uno de los dos me está pagando menos impuestos. Claro que sí. Y, digamos, en estos casos, imaginémonos que se encuentra tal vez alguna cierta característica de una persona que, como usted dice, tiene bienes, tiene algún patrimonio bastante importante, no ha declarado, no ha tributado. Eso se podría entonces emitir
tal vez una alerta, una alarma con otros organismos para empezar una investigación y podría partir desde el SRI? Claro, en ese caso lo primero que nosotros hacemos es enfocarnos en lo que tenemos competencia. En lo que tenemos competencia básicamente es en los sistemas tributarios. Entonces yo le puedo decir, oiga, usted ha tenido esto, explique cómo ha constituido este patrimonio, con qué ingresos, si no ha declarado nada. Entonces tenemos ahí hacia atrás, podemos hacer que pague los impuestos de los últimos años. Luego, esa información, en el caso de que no sea justificada y que no se paguen los impuestos, se la podemos también pasar a otras entidades de control, como por ejemplo la UAFE, para que, si es que hay una alerta, ellos investiguen. Entonces, pero esos son procesos, digamos, que toman su tiempo, que si bien tenemos colaboración con otras entidades del Estado, tampoco es que de la noche a la mañana se pueda acusar a alguien de algo como ese tipo. Es un proceso. Ahora, director, usted nos mencionaba que están trabajando junto a las aduanas, a la SENAE. Hemos también sacado reportajes acá de esta nueva modalidad de negocio de algunas personas de traer productos desde el extranjero y que generalmente no se los presenta y no se pagan los impuestos, ¿no? Esto de venir con una maleta y traer algunas cosas. El Falcon permite entonces detectar de forma un poco más directa o sencilla cuando sucede esto, que la gente está contrabandeando, si es el término de esto. Bueno, el Falcon es una herramienta más bien analítica de procesamiento de datos, ¿no? Tú sabes que hoy en día en el mundo hay todo un avance y un desarrollo alrededor del uso de los datos, de la explotación de la información, del Big Data, de la ciencia de datos en general, se llama esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con el Falcon es análisis de datos y a través de ese análisis de datos encontrar diferentes casos en los cuales no se están pagando todos los impuestos. Ya lo que tú mencionas ya es algo que sucede, quizás puede llegar a ser determinado, pero no por el Falcon, ya es algo que sucede, digamos, en una sala de arriba, ya es más físico, digamos así, ¿no? Sí. Pero de todas formas, aduana siempre está en el aeropuerto, salas de arriba, haciendo el chequeo según perfil de riesgo de las maletas, de las mercaderías. Si es que hay algo indebido, pues bien, se hace la declaración aduanera en ese momento, pero eso ya es algo de lo que se encarga aduana. O sea, esto es mucho más grande, lo que usted decía, algo significativo. Entonces, y ahí estamos hablando de cientos de miles de dólares. ¿En qué casos? En los casos que usted nos mencionaba de que si hay un incremento significativo y que no se está luego eso declarando en los patrimonios, para que la gente quede tranquila, que no es que de pronto tuve una herencia y por eso ya me van a detectar. O sea, bueno, siempre, si es que no se ha declarado una herencia, por ejemplo, y no se la declaró, por mucho que solo sea declarativa y no hay que pagar el impuesto, seguramente aparecerá. Seguramente aparecerá en que de repente yo tuve una transferencia de 20.000, 30.000, 50.000 dólares en mi cuenta porque vendí un terreno que mi papá me herencia o recibí una herencia. Seguramente aparecerá, pero siempre el contribuyente tiene la capacidad o el derecho de justificar y demostrar la información. Por eso es que yo decía, tenemos 60.000 casos de gente que hemos identificado que no han tributado nada a pesar de tener muchos movimientos financieros, pero yo no te podía decir que los 60.000 son evasores. Yo tengo que decirte, oye, los 60.000 yo estoy haciendo las notificaciones y les pido información. Habrán quienes efectivamente terminarán pagando impuestos porque evadieron impuestos, habrán quienes lo justificarán y podrán seguir adelante con sus vidas, digamos así. Bien, y ahora algo interesante y también poner mucha atención porque este sistema, esta plataforma tecnológica va a permitir incluso crear puntajes, una calificación para cada contribuyente. Explícanos un poquito más de acerca de eso. Ya el día de hoy, los contribuyentes, cada uno de los contribuyentes que tiene el RUC tiene una calificación de riesgo tributario en el SRI de 0 a 1000, siendo 0 el más bajo riesgo, digamos, y lo positivo porque están un poco riesgo, y los que tienen 1000 ya es mucho el más alto riesgo, ¿verdad? Y esto nos sirve para varios propósitos, ¿no? Por un lado, poder focalizar y utilizar más eficientemente los recursos del SRI. Tú sabes, son 3 millones de contribuyentes, tenemos 3.000 empleados, no es que podemos controlar o verificar que los 3 millones de contribuyentes estén al día en sus impuestos, ¿no? Pero para tomar decisiones como, por ejemplo, si un contribuyente tiene bajo riesgo, quiere decir que es muy cumplido, que presenta la información correcta y veraz. Seguramente si se olvidó, si no declaró o no pagó es porque se olvidó, porque tuvo un problema, ¿no? No es porque tiene una conducta inapropiada, una conducta que deliberadamente busca no cumplir. Entonces, ese tipo de contribuyentes yo no necesito enviarle un auditor y caerle con toda el hacha, digamos, todo el power del SRI, sino que más bien le puedo mandar un WhatsApp, un correo, un SMS diciéndole, oye,
mañana es tu fecha de pago, o estás un día atrasado, no te olvides, si te has olvidado, paga, ¿no? Pero si es alguien que tiene altísimo riesgo, allí, y por muchas diferencias que tiene en sus declaraciones, entonces ahí sí definitivamente ya nosotros actuamos con mayor contundencia y ya vamos a una auditoría. Entonces hacemos un uso más eficiente de los recursos y tratamos a cada cual como se merece y como debe. Más allá de la auditoría, ¿también habría sanciones para las personas que, por ejemplo, se acercan a los 1000 puntos o están en los 1000 puntos? No, a ver, no es que por estar allí, el hecho per se de estar como un alto riesgo te va a significar un castigo, ¿no? Lo que seguramente, va a provocar es que nosotros estemos mucho más alertas de tus declaraciones y estemos revisando tus declaraciones, tu facturación mucho más profundamente, ¿no? Porque si hay una alerta de riesgo es porque probablemente hay algo que no estás haciendo adecuadamente y eso lo determinamos a partir de un proceso de determinación en el cual investigamos al contribuyente. ¿Y esta calificación, este puntaje que se da, cada cuánto tiempo se actualiza? Mira, como son procesos de grandes volúmenes de datos y son sistemas automatizados, la verdad es que siempre que estén ingresando información se está actualizando. Entonces, procuramos que eso esté, digamos, al día, actualizado con la información más reciente. Porque ¿Y es público? Así como Perdón, o sea, yo puedo ingresar para ver en qué puntaje está Daniel. De acuerdo, mira, nosotros estamos, a ver, cada vez en el mundo es más importante tener la protección de los datos y mucho más algo sensible como la información tributaria. Estamos trabajando nosotros más bien en cómo quizás el contribuyente puede conocer su información o su calificación de riesgo, pero creemos que no es apropiado ni adecuado que sea una información pública que cualquiera pueda entrar y ver y estar ocultando la vida de la gente para inclusive algunas veces propósitos erróneos o malos, ¿no? Entonces, por ahora solamente es de uso interno de la administración, solamente lo utilizamos para nuestros propósitos, no es público, nadie lo puede saber ni consultar, solamente lo tenemos y lo usamos internamente, pero quizás más adelante, en la medida en que sea posible, pudiera ser que cada contribuyente pueda conocer su score. Nuevamente, entonces, para que lo tengamos más claro, funcionaría un poco como el buro de crédito, es decir, que si, por ejemplo, yo tengo un riesgo alto en el buro de crédito, por ejemplo, no puedo acceder a créditos. En esto la diferencia es que no habría esas sanciones de castigo. De acuerdo, un poco el objetivo es ese, ¿no? Inclusive también empezar a utilizarlo como una herramienta para la atención de los contribuyentes. Un contribuyente que tiene una buena calificación de riesgo porque es cumplido, porque paga sus impuestos a tiempo, porque no me está cambiando todas las semanas la declaración con sustitutivas y viene y me presenta un trámite, una declaración o una devolución, debiera pasar de que ese contribuyente reciba una mejor atención por ser un buen contribuyente, que si viene un contribuyente que tiene altísimo riesgo porque me cambia cada vez y cuando las declaraciones, porque siempre le encuentro diferencias y viene y aparte de eso me pide que le devuelva impuestos, pues le pondré el último en la lista, pues verá, porque dudo de si me está pagando mal o declarando con inconsistencias y luego, aparte que no me pagas completo, quieres que te devuelva, entonces la verdad es que no tendría mucho sentido. Entonces estamos procurando y trabajando en utilizar este score para diferentes motivos y fines en la administración. Al final del día nos va a ayudar, nos está ayudando a ser mucho más eficientes, mucho más efectivos, utilizar mejor los recursos más eficientemente. Yo quería aprovechar, cambiando un poco de tema, pero a propósito del fútbol, hoy que juega Liga de Quito, se ha hablado en las últimas semanas de posibles casos de evasión tributaria, de lavado de activos dentro del sistema de fútbol del Ecuador, del campeonato, algunos clubes con algunos jugadores. ¿Ustedes están al tanto de eso? ¿Están investigando y revisando que ahora aparecen tantos equipos y que de pronto el dinero no es lícito o que no lo están ellos demostrando y justificando? Bueno, siempre me gusta aclarar las cosas, ¿no? Por un lado está la unidad de análisis financiero y económico que se llama UAFE, que como dice su nombre es la encargada de verificar la procedencia y el uso de los recursos financieros. Ellos hacen ese trabajo. Luego está el SRI, que el SRI lo que se encarga es de ver de si los recursos fueron generados con rentas y esas rentas pagaron los impuestos. Y eso, digamos, tiene sus limitaciones desde ese punto de vista, que el SRI es meramente tributario. Luego, si el SRI
en su revisión tributaria ve que no justifica el contribuyente, entonces yo le digo, guafe, oiga, aquí veo un caso en el cual el contribuyente no me ha justificado de dónde sacó todo este patrimonio. Se lo entrego para que usted haga lo que tenga que hacer. Bien, nos queda muy poquito tiempo y tenemos muchísimas preguntas. Me quedo con esta última sin salirme del tema deportivo, porque entendemos que en la nueva reforma tributaria que se presentó y fue aprobada, pues se estaba también poniendo ahí el tema de pronósticos deportivos. Entiendo que se está desarrollando un formulario. ¿Hasta cuándo entonces estaría listo ya este formulario y cuándo empezarían los impuestos para ese sector? De acuerdo, acorde a esa ley misma, ya existe, si bien ya existe en la legislación, el impuesto a los pronósticos deportivos, un impuesto de la renta único, tanto para las casas de apuestas como para las personas que apuestan. Si bien ya existe, la aplicación es a partir del 1 de enero del año 2024. En este momento estamos en el SRI terminando de hacer todos los sistemas, los formularios, como tú muy bien has dicho, y también la parte reglamentaria, normativa, para que todo esté claro y se empiece a ejecutar a partir del 1 de enero. Bien, y solo, no sé si tienes la pregunta del feriado, estamos a puertas de un feriado para el lunes. ¿Cómo les ha ido con la recaudación tributaria cuando se baja también el porcentaje de IVA? Bueno, siempre le beneficia, sobre todo a los consumidores, este pequeño descuento del 12 al 8% del IVA durante los feriados. Este feriado que viene, si tengo... Este no tienes. Exactamente. Este feriado que viene no es sujeto a ese beneficio, más bien el de noviembre, ahí sí habrá la reducción del 12 al 8% del IVA. Bien, muy bien. Creo que con eso entonces, sí, ya nos mata el productor. Tenemos que ya irnos también a la pausa. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente aquí. Buen día. Francisco Briones, director del SRI. Con esto nos vamos a la pausa y volvemos para seguir hablando de fútbol con Robin Novoa.